México es uno de los mayores importadores de semiconductores en el mundo con $24,000 millones en 2023, y esto se debe por la gran industria manufacturera que existe en el país, en mayor parte en los estados de Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, siendo los mayores fabricantes de electrodomésticos, computadoras, vehículos, dispositivos médicos, televisores, tecnologías de la información entre otros aparatos eléctricos. Por ello, ante la importancia que tienen los semiconductores en las nuevas tecnologías a los productos cotidianos, el Gobierno de México creó el programa Cutzari, cuyo objetivo es desarrollar, fabricar y ensamblar semiconductores para el consumo interno o su exportación, así como también ser autosuficiente de este tipo de tecnologías que son importantes en la industria mexicana. De acuerdo a las autoridades, para llevar a cabo el programa Cutzari, se desarrollará en 3 etapas. La primera ya inició durante abril del 2025 con el arranque de la instalación del Centro de Diseño de Chips en Semiconductores ubicado en Cholula, Puebla. Al mismo tiempo se comenzó el programa Electro-Tlali, con el objetivo de formar y capacitar al personal a cargo del desarrollo y la tecnología de los semiconductores. La segunda etapa corresponde a la infraestructura y mano de obra calificada para construir plantas de fabricación de semiconductores con inversión pública, siendo la primera sede que se ubicará en Puebla mediante una empresa paraestatal denominado Yancuilotl, el cual es una palabra náhuatl y su significado es innovación. De igual manera se evalúa tener una fábrica en Jalisco y Sonora, los cuales se espera iniciar su construcción en 2026, para 2027 comenzar la primera línea de producción y consolidarse en 2029. Así que una vez concluida la segunda etapa, le permitirá a México desarrollar en 2030 la última integración de los semiconductores que es el ensamble, pruebas y encapsulamiento, para convertirse en el nuevo exportador de semiconductores a nivel mundial y competir con los grandes productores provenientes de Asia, como Taiwán, Corea del Sur y China. Por lo que ante los proyectos tecnológicos que han llegado al estado de Puebla como el diseño y fabricación de semiconductores mediante el programa Cutzari, también se suma el programa Olinia, que será la nueva empresa mexicana que fabricará vehículos eléctricos, y actualmente ya inició la construcción de su centro de diseño Olinia en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Puebla. Además, se espera que se instale una planta de vehículos en la entidad. Así como también se va a construir el Laboratorio Nacional de Supercómputo y la construcción de vehículos aéreos no tripulados. Por ello, Puebla será el nuevo centro de innovación y tecnología de México. Y hoy son los ejemplos que tenemos. La doctora Celina nos ha dado ejemplo de cómo trabajando en equipo con las universidades, los investigadores, que nos sentimos orgullosos de ustedes, poblanos, poblanas que están formados en la academia, en la ciencia, en el conocimiento, y que hoy pueden contribuir a los grandes proyectos de transformación tecnológica. Puebla será el Silicon Valley del país en el sur-sureste, y lo vamos a lograr, lo estamos logrando. El Valle de la Tecnología se consolida. En Puebla impulsamos el conocimiento como motor de desarrollo. Hoy damos un paso decisivo con la creación de la Red de Espacio Común de Educación, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Redes ECOS, una alianza interinstitucional, transdisciplinaria y multidisciplinaria. Más de 100 investigadores de instituciones públicas y privadas se unen en torno a 3 ejes clave: agua, salud y semiconductores. Red ECOS no nace aislada. Se suma, fortalece y conecta los proyectos estratégicos que ya están en marcha. Con Olinia iniciamos el diseño de vehículos de nueva generación en Puebla y Tehuacán. Un pequeño auto de acceso popular, 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas y ensamblado totalmente en nuestro país. En paralelo, avanza la construcción de la casa de diseño del proyecto Cutzari, núcleo del ecosistema de semiconductores. Este es un circuito integrado que ha sido fabricado en INAO en Puebla, ha sido encapsulado y alambrado para pruebas, pero esto se hace a nivel de prototipo. Forma parte del Plan México y eso nos da mucha alegría porque permite fortalecer la soberanía tecnológica del país, fomentar la inversión extranjera en el sector de semiconductores y convertir a México en un hub de innovación y desarrollo tecnológico. El programa Electro-Tlali forma a nuevas generaciones en tiempo récord mientras se consolida Yancuilotl, una nueva empresa estatal SAPI, para impulsar la industria de semiconductores y PCBs. En el campo del cómputo de alto rendimiento, Puebla participa en el diseño del nuevo Laboratorio Nacional de Supercómputo, con la experiencia de la BUAP como base. Además, en alianza con el Instituto Tecnológico de Puebla,
Capacitamos a jóvenes en el desarrollo y pilotaje de drones. Imaginamos un futuro donde Puebla lidera la innovación, vehículos inteligentes, fábricas de semiconductores que conectan al mundo, y jóvenes formados en ciencia y tecnología, transformando sus ideas en soluciones globales. Puebla no solo se prepara para el futuro, lo está construyendo. Quiero comentarle a las poblanas y los poblanos que también ya se arrancó la instalación en Cholula del proyecto Cursari. Ya también en los últimos días de abril, estamos por definir la fecha, viene el doctor Edmundo Gutiérrez, director de Innova Bienestar, a la firma del convenio y al arranque del proyecto Cursari, quien nos acompañará, y además nos acompañará la secretaria federal de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la fecha estamos por definirla, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria federal. Y bueno, ya está avanzado, también es una realidad, mientras continuamos con el programa nacional desde el INAOE de Electrotlali, que es la formación de recursos humanos en el diseño de semiconductores. En cuanto a la empresa paraestatal, Yancuilot, quiero comentarles a los poblanos y las poblanas que iniciamos ya la instalación de una empresa paraestatal porque desde el ámbito nacional se pensó en 2 etapas de 3 que tienen que ver con el sistema embebido. Y en este sistema, en este proceso, está el diseño que corresponde al proyecto Cursari, la fabricación que será en otro de los estados que forman parte del proyecto federal, y el último sistema queda a cargo de Puebla con la fábrica paraestatal Yancuilot, que es el sistema embebido. Yancuilot significa innovación en lengua náhuatl, es un reconocimiento para nuestros científicos y nuestras científicas poblanas. Bueno, aquí yo voy a hacer un reconocimiento muy especial. No me puedo adjudicar ni al equipo de trabajo que conforma la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación este logro de que Puebla entrara, ya arrancamos en la construcción del Laboratorio Nacional de Supercómputo, igual es uno de los proyectos del Plan México, pero señor gobernador, usted lo logró, yo solamente le estoy dando seguimiento. Muchísimas gracias por su apoyo, por su impulso, porque sin usted igual Puebla no estaría justo en este proyecto, ya lo arrancamos. Aquellos especialistas que nos puedan apoyar para poder integrarlos al Plan Nacional del Laboratorio de Supercómputo, por favor acérquense, estamos armando una gran cadena, una red nacional para lograr que esta computadora nos lleve hacia la soberanía tecnológica de nuestro país. Así que bueno, están todas y todos invitados. Bueno, estamos arrancando igual con el Instituto Tecnológico de Puebla de manera gratuita el curso de vehículos aéreos no tripulados, los drones. Por favor, busquen en las redes sociales del Instituto Tecnológico de Puebla o de la CECITI Puebla para que puedan inscribirse todos los jóvenes, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de todos los rincones que estén cursando bachillerato. Es un curso gratuito, es completamente gratuito, lo único que tienen que comprar es el material para hacer su dron, no es de tripulación. Vamos a fabricar drones en Puebla desde el Instituto Tecnológico de Puebla. Muchísimas gracias, doctora Yeyetsi, por este esfuerzo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.